Buenos días, pues vamos con la sesión de hoy, viernes 8 de mayo, y lo que vamos a hacer es pues corregir o resolver los ejercicios que os propuse el 6 de mayo, cosa que os va a venir muy bien porque os sirve para repasar para los que vaya a tener que entregar. Bien, el primer ejercicio nos dice que tenemos que resolver el triángulo rectángulo del que conocemos que uno de sus catetos mide 6 centímetros, vamos a suponer que fuera por ejemplo este de aquí, y la hipotenusa 12 centímetros, ¿vale? Yo, por ejemplo, pongo aquí el ángulo A, pongo aquí el ángulo B y pongo aquí el ángulo C. Por lo tanto, a mí me faltaría por calcular C. Si ponéis el lado de 6 centímetros aquí, no pasaría nada, simplemente que os habrían cambiado los ángulos, pero eso no es problema. Bien, pues empezamos con el lado C. Y para calcular el lado C ya sabéis que vamos a usar el teorema de Pitágoras, porque tengo un triángulo rectángulo del que conozco dos de sus lados y me falta uno. Como es un cateto, C sería igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que esto es la raíz cuadrada de 144 menos 36. Hacemos la recta y nos da 108, la raíz cuadrada de 108, que esto debe ser 10,2 más o menos, raíz cuadrada de 108, que nos da casi 10,4. 10,4 centímetros. Bien, una vez que tenemos el lado C, ahora lo que vamos a hacer es calcular los ángulos y para calcularlo vamos a utilizar las razones trigonométricas. En la medida de lo posible voy a utilizar siempre los dos datos iniciales, 6 y 12. Venga, vamos con el ángulo B. Y para calcular el ángulo B, pues tengo que utilizar la razón trigonométrica que relaciona el ángulo con el cateto opuesto y con la hipotenusa. Y ese es el seno. El seno de B es 6 partido de 12. Por lo tanto, ya sé que B es el arco cuyo seno vale 6/12, que es un medio. Y esto debe salir 30 grados. Debe ser 30 grados ya que es de los conocidos. Vamos a hacerlo. Inversa seno 6 entre 12 y esto nos da efectivamente 30 grados. Y ahora vamos con el ángulo C. Y ahora para el ángulo C nos dan 6 sería el cateto contiguo, 12 la hipotenusa, y la razón trigonométrica que relaciona el ángulo con el cateto contiguo y la hipotenusa es el coseno. El coseno de C es 6 partido de 12, por lo tanto C es el arco cuyo coseno vale 6/12. Y estos son 60 grados. Y ya tenemos el triángulo resuelto. Bien, vamos con el segundo problema, en el que nos dicen, cuidado porque aquí son metros, que la longitud, la distancia que hay desde este punto Q hasta este punto R son 15 metros y tenemos que calcular toda esta altura, que voy a llamar, pues, por ejemplo, H. Pero claro, yo no tengo ningún triángulo rectángulo en el que aparezca H. Por lo tanto, lo que tengo que ver es buscar cómo puedo calcular H a partir de los triángulos rectángulos que me da el enunciado. Y yo aquí estoy viendo claramente dos triángulos rectángulos, que son este de aquí y este de aquí. Entonces, H, la altura que quiero calcular, la voy a obtener como suma de X más Y. El primer lado que puedo calcular es Y, ya que de este triángulo rectángulo conozco un ángulo y un lado. Pues vamos a calcular Y. Lado Y. Y el lado Y sería el cateto opuesto de 30, me da la hipotenusa, luego lo voy a calcular con el seno. El seno de 30 es el cateto opuesto y partido por la hipotenusa que vale 15. Por lo tanto, Y es igual a 15 por el seno de 30, que esto es 15 por 0,5, por un medio, que es la mitad, 7,5 metros. Vale. Pero claro, si yo ahora pienso, de este triángulo rectángulo de aquí no conozco nada. Solamente tengo este ángulo. Pero
los dos triángulos rectángulos comparten este lado de aquí. Y usando este triángulo, yo puedo calcular este lado que puedo llamar z y a partir de z ir a por x. Venga, pues vamos a calcular z. Lado z. Z es el cateto contiguo a 30, 15 sigue siendo la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de 30 es z partido por 15. Es decir, z es igual a 15 por el coseno de 30. 15 por coseno de 30 y esto nos da 13 metros. Y ahora, si ya conozco este lado, ya sí que puedo calcular x usando la tangente de 50. ¿Por qué? Porque x es el cateto opuesto y z es el cateto contiguo. Y en la razón trigonométrica que relaciona un ángulo con el cateto opuesto y el cateto contiguo es la tangente. Por lo tanto, para calcular el lado x vamos a usar la tangente de 50, que es cateto opuesto x partido por cateto contiguo, que lo acabamos de calcular, 13 metros. Y de aquí x es igual a 13 por la tangente de 50, que esto nos va a dar tangente de 50, 15,5. Perdón, 15,49 metros. Entonces, si tenemos que h era x más y, pues tenemos que es x, hemos dicho que era 15,49 más 7,5 y 15,49 más 7,5, pues 22,99, es decir, prácticamente 23 metros. Y con esto ya tenemos el segundo ejercicio. Vamos a por el tercero. En el tercer ejercicio, ¿vale? Nosotros lo que queremos calcular es la altura de la torre, que voy a llamar I, y me dicen que si estoy en este punto, mi ángulo de visión con la parte más alta de la torre es de 32 grados. Y si me acerco 15 metros, entonces el ángulo será de 50 grados. Vale, ya sabéis que para resolver este ejercicio, a este lado lo llamo x. Entonces, de este triángulo rectángulo de aquí conozco el ángulo y tengo, entre comillas, voy a decir, dos datos que son el cateto contiguo, que es x, y el cateto opuesto, que es y. Y tengo otro triángulo rectángulo, que es este grande de aquí, del que tengo el ángulo de 32, el cateto opuesto, que es y, pero ahora el cateto contiguo es 15 más x, que va desde aquí hasta aquí. Y ahora lo que vamos a usar es la doble observación, es decir, las dos tangentes, y de la resolución del sistema de ecuaciones voy a obtener la altura de la torre. Entonces tenemos del primer triángulo que la tangente de 50 es igual a y partido de x. Y del segundo triángulo tengo que la tangente de 32 es igual a y partido de x más 15 o 15 más x, me da igual. Vamos a quitarnos las razones trigonométricas. Tangente de 50, 1,19. Entonces 1,19 es igual a y partido de x. Y vamos al segundo. Tangente de 32, que nos da 0,62. Y 0,62 es igual a y partido de x más 15. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver el sistema por el método de igualación. Vamos a despejar la misma incógnita de las dos ecuaciones, que es y. Y es igual a 1,19x e y es igual a 0,62 por x más 15. Igualamos las dos expresiones que son iguales a y ya obtenemos que 1,19x es 0,62 por x más 15. Es decir, 1,19x es 0,62x más, y multiplicamos 0,62 por 15, que nos da 9,3.
pasamos restando, 1,19x menos 0,62x es igual a 9,3. ¿Vale? Vamos a restar 1,19 menos 0,62, 0,57x igual a 9,3 y x va a ser igual a 9,3 entre 0,57. Y esto nos va a dar 16,32. ¿Vale? Eso es esta longitud de aquí, no es lo que me están preguntando, porque a mí me están preguntando por y, pero bueno, y lo tengo aquí. Y es 1,19 por la longitud de x, 16,32. Hacemos el producto y obtenemos como resultado 19,42. Por lo tanto, y es igual a 19,42 metros. Y con esto ya tenemos el ejercicio corregido. Muy bien, pues a continuación vais a tener 4 ejercicios, 2 de resolución de triángulo y 2 problemas. Uno muy sencillito y otro un poquito más complejo. Venga, pues ánimo con el trabajo.